Shalom Aleichem, Guten Abend para todos los que se nos unen. Este es el canal de Wolfdorf Halacha u Mitzvot y estamos en el programa Mahloket de hoy, miércoles 23 de Iyar del año 5785, día en que hemos contado 38 días para el Omer, que son 5 semanas y 3 días. Contamos 38. Hayom Shlosha, Shmona, Shloshim Yom Shehem, Hamisha Shavuot, Shlosha Yomim Loemer. Así es. Y pues con el favor del cielo, pues nos reunimos acá otra vez para hablar un poquito de temas sobre judaísmo, cultura judía, religión, qué sé yo, lo que convenga, ¿no? Siempre me gusta iniciar diciendo que yo no soy rabino, no soy moré, ni nada así por el estilo, y el tema que he elegido para compartir el día de hoy pues tiene que ver algo un poquito con eso, pero vamos a ver cómo le hacemos. Rick42W, bienvenido, gracias por acompañarnos, de verdad, siempre me encanta que andes por ahí. Y pues bueno, siempre digo que yo no soy moré, no soy rabino y que no tengo educación judía formal, porque esto es importante en el sentido de que vos tenés que saber quién te está hablando, ¿sí? Entonces yo me presento de esa forma para que no haya ninguna parcialización, para que no haya ningún tipo de parcialización ni ningún tipo de error. O sea, cuando una persona, por lo menos de este lado del mundo, ve a alguien así con barba y con peot y con kipá, vestido de negro, que de vez en cuando puede soltar un par de palabrillas en hebreo o medio citar, qué sé yo, los textos clásicos, la gente dice, mira, seguramente de ese rabino. Hay infinidad de judíos alrededor del mundo que cumplen con esas características que acabo de dar y que no son rabinos. Y hay otro montón de equivocados, estafadores, mentirosos, engañadores, que no cumplen ni siquiera con una de las características que acabo de dar y se hacen llamar rabinos y les gusta que les digan moré, les gusta que les digan mecubal. Créanme, es muy tentador. Es muy, muy tentador aprovechar el alcance que nos dan las redes sociales para llegar a personas que no me conocen y que podrían dirigirse a mí con ese título. Y es muy tentador. Yo le digo a mi esposa que se siente lindo. Se siente lindo causar esa impresión, pero es responsabilidad, es deber, definitivamente, es una obligación más allá de lo simplemente religioso, se convierte en algo moral y ético, pues no ostentar un título que no te pertenece. O sea, yo nunca he estudiado derecho y sería equivocado aceptar que me digan, por ejemplo, licenciado. Yo nunca he estudiado medicina y sería equivocado aceptar o acceder a que me digan doctor, ¿sí? Y así por el estilo. Un rabino es algo más o menos parecido. De hecho, la carrera, ¿cómo digo? La carrera para nosotros sí que es una carrera. O sea, el estudio formal de ley judía, con todo lo que esto implica, que no solamente un estudio, no es solamente un estudio con el fin de recopilar información y poder reproducir esta información, sino que también tiene que ver con el estilo de vida. O sea, igual hay infinidad de personas que son máquinas de Jalajá, de Guemará, Quitumbe, bienvenido Yomi, bienvenido José, también bienvenido, gracias por acompañarnos, Baruch Jabaemish. Entonces que la misma es todos los que se nos unen, los que comparten, los que dejan sus inquietudes, infinitas gracias. Entonces, infinidad de personas que se dejan seducir por o no se dejan seducir, simplemente permiten que su arrogancia, que su ego les gane. Y
al disfrazarse de judíos, porque pues conocemos casos de personas que invierten en comprarse un sombrero, en comprar ropa de blanco y negro, tzitzis, qué sé yo, y andar pretendiendo que son algo así, pero cuando les pones un sidur en la mano o algo así, no, no lo logran, ¿sí? Me imagino el enorme estudio que un rabino tiene que hacer para poder ser llamado. Sí, sí, exactamente. Y por ahí es que iba. Gracias por ayudarme a retomar el hilo. ¿Por qué? Porque ciertamente para nosotros sí es una carrera. Un rabino es una persona excepcional que empieza a estudiar desde muy chiquito. La educación judía formal, religiosa, empieza a los 3 años de edad. Perdón. Gracias por el comentario, Rico42. Luego, este ser humano empieza a estudiar a los 3 años de edad. Sus padres hacen una inversión para inscribirle en una yeshiva ketaná, ya lo que sigue después, como la escuela elemental, es lo que sigue, que es como la secundaria. Estoy haciendo una comparación que no tiene nada que ver, pero es para que tengamos una idea del nivel. Dice, ¿qué opinas de la circuncisión a bebés? Life Sweet, no entiendo su pregunta. Para nosotros es un mandamiento circuncidarnos a los 8 días. No, no creo que mi opinión vaya a hacer alguna diferencia. No sé si tu pregunta va por otro lado, pero la circuncisión es un mandamiento y tenemos que llevarla a cabo independientemente de si estamos de acuerdo o no. En fin, entonces el rabino estudia desde muy chiquito, se la pasa toda su vida estudiando, memorizando textos, pero no solamente eso, sino aplicando en su vida lo que aprende. Cuando un chico llega a los 20 años ya es un erudito, ya es una eminencia en cuestiones de Torah, en cuestiones de Talmud, que el Talmud es pues lo que nos ayuda a pensar, a estudiar. Para nosotros el Talmud es como cuando las personas estudian trigonometría y álgebra en las escuelas seculares, más o menos prueba la cosa. El Talmud nos ayuda a aprender a razonar y pues también es un libro de jurisprudencia del que tenemos que sacar todo, del que tenemos que usar como referencia para todo lo que viene después. Entonces, el rabino ya a los 20 años ya es una eminencia y tal vez va a seguir estudiando Shabbat, va a seguir estudiando Tarat, leyes de Shabbat, leyes de pureza familiar, días festivos, Kashrut, y así por el estilo. Va a seguir, ¿cómo se dice? Recapitulando lo que ha aprendido. Y esto va a ser una cuestión constante. La Mishnah en capítulo 5 de Avot dice, repasa y repasa porque todo está en ella. Entonces, esto es más o menos, y hacía muy grandes rasgos, a nivel educativo y a nivel de vida. Una persona que recibe su smijá, su ordenación rabínica, es una persona que no solamente sabe, como dije hace un momento, hay personas que son ametralladoras de halajá, de Gemara, de Mishnah, pero no pasan de ahí, son solamente personas muy bien informadas, son una especie de Google halágico en donde saben todo, pero no viven nada de lo que saben. Ya no practican nada de lo que saben. Entonces, a alguien con un conocimiento ralito, ve a un individuo de este tipo de ametralladoras y se asombra. Oh, wow, ¿cómo sabe esa persona? Pero para nosotros saber es practicar. Yo sé lo que practico. Estaba leyendo en la Mishnah hace un rato y es muy interesante lo que dice sobre el tema del que practica
del que estudia. Voy a traer si lo encuentro así rapidísimo. No es nada más para dar un poquito más de contenido a esto. Jamás. No. Creo que es en el capítulo anterior. Sí. Aquí está. Deme un segundo mientras lo busco y respondo. Dice Kitumbe. Una pregunta. ¿Usted hizo conversión o nació judío? Yo soy converso. Yo empecé a estudiar sobre el judaísmo cuando tenía como 20 años y a partir de ahí me agarró el hambre por convertirme al judaísmo hasta que finalmente lo logré con el favor del cielo. Fue un proceso, si se me permite decir, duro, pero valió la pena. Hay varias Mishnayot en este capítulo 4 que son muy bonitas, pero no sé si voy a el capítulo 4 del Tratado de Avot. Y gracias por decirme rap, pero yo no soy rap. Fíjese usted que yo prefiero que se dirija a mí por mi nombre, si es posible. Es una Mishnah muy bonita que dice que una persona que estudia con el fin de estudiar se le da la opinión de que aprenda y de que algo así, pero el que estudia con el fin de practicar se le da la oportunidad de que además de aprender estudie, enseñe, practique y cumpla. No sé en este, por aquí no, de aquí no he pasado. No, tiene que ser en el capítulo 4 del Tratado de Avot. A ver si alguien lo encuentra por ahí, me echa una manita. Está aquel. No. Es que aprende de chiquitos los niños. Ya está. No. No. Sí lo voy a encontrar. Rabbi aquí acá, Jabalá hacer los Dor. Rabbi Mate, Rabbi Mate, Shalom, Rabbi Anayomer, Nehorayomer, Jebe, Corel, Macop, Torah, Rabbi Judá Omer, Rabbi Sair, Talmud, Shejika Talmud, Rabbi Shamoray, Henke Torah, Rabbi Elias, Rabbi Shamoray, casi. Con el Lócate Corajar, no. Pipatam, bien Botalto. Sí, Rabbi Besef, BGB. Un segundo, Shafarúa, a ver. Correr aquí, no. Este capítulo 4 del Tratado de Avot, yo lo recomiendo, de verdad, es muy bueno. Yo recomiendo todo el Tratado de Avot, en realidad. Esta Torah, Rabbi Mejaboneja, Bashatzmo, Minhadi. Halomet Almenat Lelamet. Lo encontré. Yo también quería hacer conversión desde los 18 años, pero mis padres no hacen conversiones. Sí, hay ciertos lugares donde es complicado. Es bueno, pues en caso de que, ahorita te voy a decir algo que espero que no te caiga mal, sino que más bien te motive. Pero, Besrat Hashem, ahorita hablo de eso. Eso está en el Tratado de Avot, capítulo 4, Mishnah 6. Capítulo 4, Mishnah 6 del Tratado de Avot, que dice: Rabbi Ishmael Benoy Oimer, el Rabbi Ishmael, hijo de Rabbi Yohanan ben Broika. Rabbi Ishmael, hijo de Rabbi Yohanan ben Broika, dice: el que aprende Torah con el fin de enseñar, más piquín beyado lilmod lamed, pues se le pone en su mano o tiene la oportunidad de tener a la mano tanto estudiar como enseñar. ¿Sí?
Ella, Jalomet al menos la sois más la que aprende con el fin de poner en práctica lo que aprende, más pequeño doy lilmoid lamet shmoir lasois. Se le pone o se le da la oportunidad de que además de aprender, se le da la oportunidad de enseñar y también puede hacer lo que aprende. Halomet son esos lasois. Más pequeño doy el mod, le lamen, le shmor, guardar y hacer. Entonces súper importante, súper importante la motivación. Entonces hay muchas personas que cumplen con el requisito como judíos de estudiar en una yeshiva ketaná, yeshiva gedolá, kolel, qué sé yo, y dice aquí Kitumbe sobre comunidad de Jabá porque ellos creen que el Rebbe, hay algunos Jabats que creen que el Rebbe Menachem Mendel Schneerson de bendita memoria es el Mesías. Hay Jabatniks que son normales. Hay Jabatniks que son personas normales. Es muy difícil a veces hacer la diferencia entre cuál Jabat es normal y cuál no lo es. Y en cuanto a Jabat hay ciertas cosas ahí, esta cuestión de que andan poniendo fotos del rey hasta en el baño y en cada libro y en cada billetera y todo esto. Es una cuestión complicada. Porque decía un amigo mío, un sadik, que al final de cuentas todo Jabat tiene dentro de sí ese gusanito de que quizás el Rebbe si sea Moshiach, vaya usted a saber, evidentemente no lo es. Shalom Aleichem, Shloime, gracias por acompañarnos otra vez, de verdad, es súper importante verte por acá. Y entonces el estudio es parte de nuestra cultura, ¿sí? Manejar lo más básico. Halajá, Mishnah, Talmud, un poquito de Kabbalah por ahí. A mí me asombra y me asusta ver la cantidad de maestros de Kabbalah mentirosa. La Kabbalah no es mentira, los mentirosos son ellos. Ellos son los mentirosos que sin siquiera saber hebreo, y esto se lo debemos al movimiento de los Berg, no Rabbi Yehuda Berg de bendita memoria, sino a sus hijos equivocados que hicieron esta desfachatez, esta chutzpah de Kabbalah Center, y a Michael Lightman, otro equivocado que anda pues diciendo que lo importante es enseñar las obras esotéricas de nuestro pueblo, cuando lo que importa para ser judío es cumplir la halajá. Yo se lo debato a quien sea, porque por ahí hay unos españoles, un español que dice que con tal de aprender cábala se puede encender la televisión o la computadora para unirse a sus reuniones de Skype en Shabbat. Hay otro que presenta a Yeshu Hamamser como un cabalista, un mexicano loco que anda por ahí también. Y así hay muchos de estos. Hay unas viejas locas en redes sociales que pretenden enseñar halajá. O sea, de entre todas las, perdón, cábala, dentro de todas las locuras que he podido ver en cuanto a este respecto de la cábala, ver viejas locas diciendo que ellas son mekubalot no tiene no tiene precio. Y hay gente que no le gusta como yo hablo, pero sí son viejas locas. Si leyéramos la Gemara en el Tratado de Hagigá, capítulo 3, nos daríamos cuenta que Lightman, Losberg, Goslan, ¿cómo se llama el otro equivocado? Saban y estas viejas locas que no me acuerdo cómo se llaman, todos son locos y están descarada y abiertamente en contra de lo que dice la tradición. Rabbi Akiva en la Mishnah, casualmente en el Tratado de Avot, capítulo 3, si no me equivoco, dice que la tradición es la salvaguarda, la protección, el cerco de la Torá. Y estas personas están brincando el cerco, porque la Gemara en Hagigá capítulo 3 me da punto por punto qué es el conocimiento de la Merkabá y de Maaseh Bereshit. ¿Quién puede enseñar Merkabá y Maaseh Bereshit? ¿Cómo se transmite Merkabá
y Maaseh Bereshit. Entonces nos vamos a dar cuenta que ninguno de estos fantoches eh, andan o tienen lo que se necesita para atreverse a decir yo enseño cábala. Y esto nos hace volver otra vez al tema del que está hablando. Cualquiera puede decir que es rabino. Cualquier tipo que tenga dinero va y compra una semijá en una yeshiva que se llama Pirkei Shoshanim o en cualquiera otra de esas yeshivot. No tengo nada en contra de Pirkei Shoshanim, créanme que no. Pero por la plata, como decimos en Costa Rica, por la plata baila el mono. Y algún equivocado por ahí va y hace un ridículo y se compra una semijá en una yeshiva de estas, de estudio en línea, virtual. Y pues el tipo simplemente viene y como tiene plata se compra un Sefer Torah y acondiciona una sala en alguno de sus muchos edificios. Y entonces ya dice yo soy el rey. Ese es como el chiquito cuando estábamos chiquitos que íbamos a jugar a jugar fútbol a la plaza. Y entonces el carajillo, el chiquillo que tenía el dueño de la bola o el dueño de la bola más bonita, pues escogía los que eran para él eran mejores, para así poder ganar. Y en el momento en que el chiquillo se enojaba, se molestaba, pues entonces recogía el balón y se marchaba. Más o menos algo así es lo que pasa con esto. Así te hace gracia, ¿verdad? Así es un berrinche. Por eso especifico, un rabino es una persona que tiene una conducta. Puede ser que un Baal Tshuva llegue a este nivel de ser un rabino, sí, y que sea, que tenga éxito. En realidad todos los judíos deberíamos ser Balei Tshuva constantemente. El término Baal Tshuva se ha estigmatizado mucho, pero la Mishnah nos manda a arrepentirnos todos los días, hacer Tshuva todos los días. Estos son Balei Tshuva todos los días, Besrat Hashem. O sea, yo no entiendo cuál es la necesidad de andar inventando estas etiquetas creadas de este lado del mundo. Entonces, este rabino es una persona proficiente que se deja dominar por la ley, por la Torá, por la halajá, que es capaz de practicarla, que es capaz de enseñarla con éxito y es capaz de suscitar en sus seguidores esta motivación producto de la razón, producto de la exposición de ideas para hacer que el prójimo judío diga, caray, pucha, sí, eso es lo que tengo que hacer. Vamos a retomar nuestra vida de observancia, nuestra vida de devoción, vamos a hacerlo y vamos para el frente. Eso es lo que hace un rabino. No anda, eso está prohibido, eso está prohibido, eso está prohibido. Sí puede manejar en Shabbat, pero deje el carro a 200 metros de la sinagoga para que, como decimos en Costa Rica, para que no pegue mucho hueco, para no ser tan descarados. ¿Sí? Claro que sí. No, eso no hace un rabino. Un rabino motiva, inspira, corrige con amor. Sí, pero también con contundencia cuando es necesario. Y todo lo hace desde la premisa de la ley, ¿sí? Con el fin de decirle a su prójimo, retome, inicie, recapitule, reconcilie, construya, haga, forme, cree algo que sirva para su vida en el Olam Abba. Dice Rick42W, no quiero dejar pasar este comentario. ¿Qué fuentes considera adecuadas en cuanto a Cábala? Un rabino. Considero que lo más adecuado en cuanto a Cábala es un rabino que sea tuyo, un rabino al que vos podás acudir 24/7, ojalá que te quede a una caminata de distancia, con quien vos podás intercambiar, un rabino que te instruya y que no te enseñe Zohar, ni, ¿cómo se dice? Ni Bair, ni Yetzirah, ni las obras de Rabbi Moshe, de Rabbi Jaim Vital, ni las obras de Moshe Cordovero, sino que te enseñe Kitzur Shulchan Aruch. La mejor fuente de cábala que hay en el mundo, en nuestro pueblo, es el Shulchan Aruch. Con el Shulchan Aruch,
como punto de partida vas a aprender el mejor misticismo judío que va a ser útil para tu vida. Espero haber respondido tu pregunta, Rick. Rick, ¿cómo es? Rick 42 o W, lo he dicho tantas veces, siempre se me olvida. Entonces, ya vemos que muchas de estas personas ya como que ya no, ¿verdad? Y voy a subir un poquito, vamos a ir desde lo más restrictivo, o sea, desde lo más estricto hasta lo más permisivo. Yo por eso siempre digo que yo no soy rabino, porque no lo soy, porque no cumplo con estos requisitos. Me encantaría, Besrat Hashem, algún día poder tener estudios formales, y sé, claro que sí, vamos a estudiar, Besrat Hashem y todo. A mí me encanta estudiar. Pero no. Vamos a ver. ¿Qué es un Talmid Jajam? Talmid Jajam, Rabí. Ahora alguien descubrió de este lado del mundo el término Abrej, y ahora hay un montón de Abrejim por todas partes que nunca han tocado, nunca han sido miembros de un Kolel o de una Jabrutá en su miserable vida, pero ahora todos son Abrejim. Como no pueden decir yo soy rabino porque no tiene semijá, porque no puede comprobar que tienen semijá, no decir yo soy Talmid Jajam porque Talmid Jajam, usted le dice, ok, rabino, ya que usted es un Talmid Jajam, me puede explicar qué es lo que dice tal Mishnah, y él va a decir, oh, tiene que darme tiempo porque no sé qué es lo que dice. O se tira, se lanza y dice, y empieza a hablar un montón de estupideces, pero nunca dijo lo que está escrito en la Mishnah. Entonces, un Talmid Jajam, un rabino, es una persona que tiene la capacidad de entrar a cualquier yeshiva del mundo o a cualquier lugar donde se esté estudiando Torah en el mundo, preguntarle al rabino en ese momento de qué están hablando y poder él seguir con la clase. ¿Qué tal? Yo me imagino a Albert Goslan o a Mario Saban entrando en Jajmel Lublin y preguntándole ahí a cualquier Moret Tzedek de los que están ahí en Jajmel Lublin y decirle de qué están hablando. Estamos revisando el DAF 20 del Tratado de Shavuot porque tenemos una Tosefta un poco difícil, y me encantaría ver a Mario Saban y Albert Goslan o a cualquiera de los Berg siguiendo con lo que sea que el Moret Tzedek esté enseñando en Jajmel Lublin. Digo Jajmel Lublin, ¿verdad? Porque eso es stop. Pero me gustaría saludar a Jaén también. Jaén Tzadik, bienvenido. ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Hace rato que no te veía. Muchas gracias por acompañarnos. Me gustaría decirle a cualquiera de estos que se dicen Abrejim, verlos entrar a una de estas yeshivot, a la Yeshiva Gedolá de Vishnitz, o verlos entrar a Orbe Muná, o a la Yeshiva de Ponovets, o a la Yeshiva de Toira Buduas. Me encantaría. Y que yo, usted es un mecubal. Sí, yo soy un mecubal de España. Venga, pase adelante, Rabino, estamos estudiando aquí. Estamos estudiando el Tratado Pará. ¿Puede, por favor, ayudarnos a entender lo que dice el Tratado de Pará, el Tratado de la Vaca Roja? Entonces ya vemos que no. Pero los comentaristas pues dicen, no, la verdad es que ese es un nivel muy elevado. Quizás no todos estemos ahí en ese nivel. Entonces vamos a decir que un Talmid Jajam es una persona que puede estudiar, que puede exponer el tratado de la Gemara que se está estudiando en el momento. Esto está en la Gemara. ¿Por qué? Porque hace muchos siglos, cuando las academias estaban en Pumbedita, Nejardea y ¿cuál era la otra? Acordame, hay alguien que me acuerde. Nejardea, Pumbedita y Sura, Pumbedita y Nejardea eran las ciudades centrales, por decirlo así, del judaísmo en Babilonia. Voy a revolverme un poquito en la historia. Gracias por los likes del corazón coreano, dice ahí
José Maldonado, gracias. Shkoyak, Tiskelamiso. Cifer, bienvenida, qué bueno que andes por ahí. Un saludo. Muchas bendiciones. Desde que el segundo templo se reconstruyó, Shalom Aleichem, desde que el segundo templo se reconstruyó hasta su destrucción, estamos hablando que el segundo templo duró un término de unos, ¿qué? ¿400 años tal vez? Por ahí. ¿Qué es eso? Muy interesante lo del sombrero y el bigote, me encantó. Gracias. Entonces, unos 400 años más o menos, no, duró menos que 400 años, porque el templo se construyó para el reinado de los persas, 300 y tantos años, 200 y tantos años, no fueron 200 años, porque eso concatenaría con la hegemonía griega romana. Entonces, hablando de la era común, 200 tantos años, 200, casi 300 años, voy a decir, que duró el templo, así, a ojo de halcón, porque no preciso en este momento el tiempo exacto. Pero entonces los judíos volvimos de Babilonia, volvimos de la lección de Babilonia, reconstruimos el templo, pasó todo aquello con los griegos, luego vinieron los romanos, tuvimos Hanukkah, y bueno, ya hubo guerras con los romanos y todo a partir del año 100 antes de la era común, etcétera, por ahí va la cosa. Y entonces, ¿qué digo? Esta época entre Hillel y Rabí Yuda Hanasí, que fue el último de los Tanaim. Shulam Mordejai, bienvenido, gracias por estar con nosotros, de verdad. Shulam a todos, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos y por tenerme paciencia. Siempre me gusta recordarles que si tienen inquietudes, consultas, dudas, preguntas, sugerencias, algún comentario, lo que sea, lo pongan ahí y conversamos un ratito. Gracias por la deferencia, José Maldonado. No soy rap, pero te agradezco mucho la deferencia, la verdad que sí, aprecio mucho eso. Bueno, y entonces, esta época entre Rabí Hillel, el compañero de Shammai, y Rabí Yuda Hanasí se llama la época de los Tanaim. Durante la época desde que se reconstruyó el templo hasta la época de Rabí Yuda Hanasí, hubo 2 periodos. O sea, estuvo de inicio el periodo de los hombres de la Gran Asamblea. Esto lo detalla el Tratado de Avot en el capítulo 1, Mishnah 1. Primero reconstruimos el templo, los hombres de la Gran Asamblea, liderados de inicio por Ezra HaSofer. Luego, Shimon HaTzadik recibe la tradición de los hombres de la Gran Asamblea. Él era el último, el más joven. Shimon HaTzadik le transmite el conocimiento a Antígonos de Sojo, y Antígonos de Sojo a Yehoshua ben Perajía, y Antígonos de Sojo le transmite el conocimiento. Shimon HaTzadik, ¿no? Ya se lo dije. Y Antígonos, Antígonos le pasa la tradición a Yossi ben Yoeser de Tzereida y Yossi ben Yohanan de Jerusalén. Con Yossi ben Yoeser y Yossi ben Yohanan empieza la época de los Sugot, la época de las parejas, en donde en el Tratado de Avot del capítulo 1 se nos dice, uno era el presidente o el director del Beit Din, del Sanedrín, y el otro era el Nasí, el príncipe. El Nasí era posible que fuera de la descendencia de David HaMelech. Este periodo de los Sugot llegó hasta Hillel, siendo Hillel y Shammai los últimos Sugot. No siguió el sistema de Sugot a partir de Hillel, porque Hillel le transmitió la tradición a Rabban Yohanan ben Zakkai. Rabban Yohanan ben Zakkai es el único Taná, el único rabino que lleva el título de Rabán sin ser de la casa de Hillel. Rabban Yohanan ben Zakkai le transmite el manto de liderazgo a Rabban Gamliel, que era hijo de Hillel, y ahí hay una sucesión de de Gamliel a Shimon, de Shimon a Gamliel, de Gamliel a Shimon, me parece que de Shimon a Gamliel otra vez, siendo
el último de este linaje, Revi Yuda Hanasi, al que le decimos de cariño Revi. Revi era tataranieto de Hillel, así a grandes rasgos. Era descendiente de cuarta o quinta generación. Cuando Revi recopila la Mishnah, empezando a suceder las persecuciones de Adrianus, si no me equivoco. Entonces, dos estudiantes de Revi, que ellos fueron los últimos de recibir la tradición de los Tanaim y los primeros Amorraim, viajan a Babel, Sura, Pumbedita y Nehardea, que eran los centros neurálgicos del judaísmo en Babel en ese momento, y ellos llevan la Mishnah recopilada por Revi. Estos dos gigantes eran Rav y Shmuel. Entonces ahí empieza el periodo de los Amorraim y empieza el periodo de la discusión de la Mishnah. Ya se me olvidó por qué estoy hablando de esto. Muchas cosas. En la época en donde las academias de Sura, Pumbedita y Nehardea tuvieron la hegemonía del judaísmo, es decir, todos los judíos del mundo, que ya habían judíos alrededor del mundo, por lo menos en lo que era Oriente, el Magreb y Europa, mandaban sus consultas a los rabinos que había en Sura, Pumbedita y Nehardea. Y no solamente eso, cada vez que venía Pesach, cada vez que venía Sukkot, 2 veces al año, si no me equivoco, dice la Gemara, había una actividad que se llamaba la Kalá. La Kalá era una reunión de sabios de todo el mundo que venían a aprender los tratados que estaban, o sea, los tratados el conocimiento dividido en secciones como lo había desarrollado Rabbi Yehuda Hanasi en el siglo III de la era común. En la Kalá, el principal tema de conversación eran las festividades, Pesach y Shavuot. Pero además de eso, se conversaba de otras cosas, se traían preguntas de todas las comunidades que estaban fuera. Y esto pues dio la interacción de un género literario que se llama casualmente preguntas y respuestas, donde las preguntas venían de la diáspora y los rabinos que estaban en estas academias respondían a las preguntas de los judíos de la diáspora. Ya para entonces se discutía la Mishnah. Y eso es un inicio muy tierno de lo que en el siglo VI, si no me equivoco, de la mano de Rabina y Rabashi, iba a ser la recopilación del Talmud. Entonces, para retomar lo que estaba diciendo hace un rato, el sabio que pueda exponer el tema o cualquier tema del tratado del Talmud que se esté estudiando a lo largo del tiempo, a ese se le llama rabino. Ahorita estamos estudiando el tratado de Shavuot, que es el tratado que tiene que ver con juramentos. Entonces, el primer capítulo de Shavuot hace una recopilación ahí para hacer una continuidad del tratado anterior, que es el tratado de Makot. Más o menos por ahí va la cosa, donde se nos va a instruir sobre sobre las leyes, las halajot que regulan todo lo que tiene que ver con promesas, juramentos, cuando un testigo es llevado delante de un tribunal rabínico y se le obliga a jurar para dar testimonio de que todo lo que va a decir es verdad, cosas así por el estilo. Entonces, la persona que tenga la capacidad de responder o exponer cualquier tema de los que se trata en Shavuot, en este momento, por decirlo así un ejemplo, entonces ese debería ser un rabino. A ese se le debería decir rabino, Baruch Hashem. Y finalmente dice, no, la verdad es que pues lo estamos poniendo muy arriba, puede ser que sea muy estricto, exigir a un talmid jajam, un talmid, tal vez no tan jajam, pero a fin de cuentas talmid, que exponga sobre cualquier tema que está en el tratado de que se está estudiando. Entonces vamos a decir que por lo menos sepa Mazel Tov from Costa Rica, Richard. Thank you so very much for joining us. Richard Well 7, thank you.
I'm sorry, bruja Rabe for you. So, entonces, vamos a bajar un poquito más la barra y vamos a decir que la persona que sepa la hoja de la Gemara que se está estudiando el día de hoy, yo creo que ya hoy es 21, 21 por ahí vamos, de Shavuot, entonces ese lo podemos considerar un rabino, un Talmid Jajam. Obviamente no es así. ¿Por qué? Porque el rabino necesita smijá. Ahora, la smijá era un procedimiento que se hacía específicamente en Eretz Israel. Y hoy todos están de acuerdo, inclusive los rabinos dicen, no hay rabinos. Todos los estudiantes de Torah simplemente somos estudiantes. Las comunidades sefardim mantienen la costumbre de decirle a sus maestros, jajam, sabio, casualmente. Mazel tov for you as well, Richard. Thank you. Mazel tov. Thanks for everything. So, entonces, los sefardim mantienen la costumbre de decirle a sus maestros, jajam, no rabí, porque dicen, porque ya la semijá que se daba en aquellos tiempos ya no se da más. Entonces, como carecemos de esta semijá, pues no tenemos, aunque hay quienes dicen que sí, que una persona que estudie delante de un Talmid Jajam, de un sabio, y este sabio ¿cómo se dice? Lo ordena, dice, ya usted cumple con todos los requisitos, ya fue examinado, fue evaluado. Mi rabino, por ejemplo, él estudió 5 años, 5 años. Es como una carrera universitaria para ser shochet. Y tenía que hacer lo mismo que se hace en las universidades, tenía que hacer exposiciones de bazar bejalab, de carne y leche, de tarobe, de todo esto, para para él recibir la cabalá de degollador. Pero mi rabino no solamente es degollador, mi rabino es esa persona que puede estarte oyendo, que estás leyendo una hoja de la Gemara y él te dice cuál hoja estás leyendo. Con solo escuchar unas 2 o 3 palabras de lo que sea que estés leyendo en la Gemara, y él te dice, estás en el folio tal del tratado tal, y esto es lo que quiere decir así, así, así. Y yo lo digo porque yo lo viví con él. Eso es una eminencia. Y no solamente te dice eso, sino que te recita toda la Gemara de memoria. No expone, la recita de memoria. Ya estamos hablando de otro nivel. Parte de esta pasión por el estudio que tenemos es precisamente lo que heredamos de ese Señor, que Hashem le siga dando una vida larga y dulce. Jajam, pero el rab en turno le lega el trabajo a uno de la sinagoga. Sí, sí, claro que sí, por supuesto. Un rabino no se puede hacer no se puede hacer cargo de todo, ¿sí? Liderar una comunidad religiosa es, si no la cosa más difícil que puede haber en este mundo, una de las más difíciles, ¿sí? Y pues también un rabino se puede hacer rodear de otras personas que estudian Torah. Hay un libro maravilloso de Rabbi Aryeh Kaplan que se llama Jewish Thought Handbook, el manual del pensamiento judío, que yo recomiendo para cualquier persona que quiera tener un poquito ¿cómo se llama? Un poquito de perspectiva de cómo funciona esta cosa del rabino, del orden de la halajá, de la derivación halágica y todo eso. Yo recomiendo la lectura de este libro. Se llama Manual del Pensamiento Judío. Es una belleza, pero sí. Ciertamente, dice, como el Rambam a su hijo, o como los rebes hasídicos de hoy día que tienen sus Morei Tzedek, que les ayudan en la yeshivot, que tienen sus gabayim, que tienen sus asistentes, qué sé yo, cosas así por decir. Usualmente el asistente de un rabino no es cualquier ignorante, es una persona que está a cierto nivel, ¿sí? Porque tiene que estar, tiene que satisfacer las necesidades de su maestro, más o menos. Luis L. Albeiro, hola, Shalom Aleichem, espero que estés muy bien. Sí, entonces es hermano de Esther. Sí, yo soy el hermano de Esther. Sí, gracias por preguntar.
Y entonces así, oh, wow, mucho gusto en conocerte, de verdad. Ya, sí, entonces evidentemente hay toda una organización. Yo lo que quiero dejar en claro aquí hoy día es que no todas las personas que se ven como yo son rabinos, ¿sí? Lo otro es que no todas las personas que hablan hebreo son rabinos y que no todas las personas que tienen información, ¿cómo se dice?, almacenada en su cabeza y que son capaces de responder preguntas, son rabinos. Sí, sino que ese es un título que una persona se gana en función de devoción, en función de servicio, en función de disponibilidad por sus, por sus adherentes. Yo odio hacer esta comparación, pero yo se lo aprendí yo se lo aprendí a Rabbi Abraham Herzberg. Un rabino es un pastor, no un pastor pandereta desgraciado de esos que le andan sacando plata a la gente, no, es es eufemísticamente hablando, metafóricamente hablando, aquel que no permite que sus adherentes, que sus seguidores se le vayan, los cuida, los protege, los motiva, los redarguye, los hace crecer, los instruye, los forma y se mantiene cerca de ellos por aquello de que necesiten algo. Entonces, eso es un rabino, además de ser una persona sapientísima, una persona que tiene información. Claro, tal vez vas a encontrarte con rabinos que no sean tan duchos, por ejemplo, en historia, ¿sí? O en ciencias sociales, o, o no sé, pero es una persona que está, que, que, que existe en función del servicio que la Torá le ordena dar a su prójimo. Un rabino es Moshe Rabbeinu y él es el rabino judío por excelencia, el hombre que antepone las necesidades de sus administrados a las necesidades propias. Where am I from? I am from Costa Rica. Richard, Costa Rica, Central America. Thank you for asking. Jajam, a mí el Brit me lo hizo Rav Fishman. Rav Fishman, me imagino que está hablando de Rabbi Pinhas Fishman, mi rabino. ¿Sí? Yeah, todar rabba for you as well. Todar rabba leja, behatzlacha rabba, bekol maseadeja. Sí, Rabbi Fishman, no sé, Rabbi Fishman no es Moel, pero seguramente algún Moel traído por él, Jakubowicz o Rothman o Halberstam, me imagino. Shulam Shulam, el Señor es mi pastor, Shalom Shalom, espero que estés muy bien. Sí, yo conozco a los Moelim que trae, bueno, aquí vinieron Jakubowicz, Rav Eliezer Weiss también, un tzadik, sí, de New York, ellos son de Brooklyn. Rav Eliezer Weiss, Rav Halberstam, Rav Rothman y Rav Jakubowicz. Shulam from Costa Rica, Richard. Yeah. I hope you're fine and thank you for joining us. I appreciate having you there. I'm sorry I'm not creating content in English tonight, but maybe next time. I appreciate it. Sí. Rav Fishman es un hombre ejemplar. Un hombre como no hay, definitivamente. Y lo puedo asegurar, le puedo poner la firma a eso. Pero bueno, sí, en fin, este era el tema del día de esta noche. No sé si alguien tiene algo que quiera discutir, algo que quieran ventilar, conversar. Yeah, Costa Rica, exactly. Costa Rica is a small country which is between Panama and Nicaragua. And we have coast in the Caribbean as well as in the Pacific Ocean. Costa Rica. If you ever come here, you're gonna love it. I can tell you that. No sé si alguien quiere conversar sobre algún tema en particular o lo dejamos hasta aquí. Yo creo que ya llegamos.
Eso era por hoy. El fin de esto es hacer conciencia. Hacer conciencia. Vivimos en un mundo muy convulso. Vivimos en un mundo con mucha oscuridad. Y hay personas que inescrupulosamente toman la Torá y la quieren cubrir con su oscuridad. No podemos permitir que eso suceda. Por eso decimos la verdad. Por eso publicamos la verdad. Para que no te anden llevando así. Para que no te mientan. Para que no se atrevan a oscurecer las palabras de nuestra Torá sagrada. Muchas gracias por su atención. David Shloimo Faivish, José Maldonado, Cybersecurity, Richard, Rick 42W, todos los que están por ahí, de verdad, siempre es un gusto tenerles con nosotros. Algún día, Besrat Hashem, espero que podamos vernos en persona. Hasta entonces, Besoroto Bod Yeshut Nehamot Parnasato Bakalkalá Rebaja Aleinu Beal Kolam Benei Israel. Hasta la próxima.